Así que dile al que está a tu lado, tú estás en el plan de Dios y Dios te diseñó para que cumplas un rol dentro de tu familia y la sociedad. Entonces, ¿por qué Dios nos trajo a este planeta Tierra? Nos regaló la vida, pero que hay un propósito y un plan de Dios. Ahora, cuando habla de generaciones, está hablando, porque la palabra generación significa muchas cosas. Primeramente significa un lapso de tiempo. Lo segundo significa que un rol puede ser una generación. Pues una generación puede ser un grupo de personas que nacieron en la misma fecha y que tienen un conocimiento de muchas cosas, pero que cumplieron un rol, una etapa de la vida. Hay otro rol, hay otra generación que habla de la parte de la fe. Hay una generación, cuando Jesús habla, esta generación perversa y adúltera, o generación de víbora. Está hablando de algo, de una generación que en ese tiempo practicaba el pecado y la idolatría. Pero en esta noche vamos a practicar de todas las tres que dije, la más original y alineada al propósito de Dios, que es la generación de fe, que cumple con todos los requisitos, tanto en esta tierra como espiritual. Amén. Porque esa se alinea al propósito divino de Dios y se alinea a lo terrenal. Porque esa generación de fe es la que transmite la obediencia, el amor, la fidelidad a la familia, a ser sincero. Todo lo tiene la generación de fe que caminan a través de la persona de Jesús. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, verso 9. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni sea parte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, la enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Gloria a Dios por su palabra. Lo primero que manda la palabra de Dios es que guardemos. Y no solamente nos guardemos, dice que guarda tu alma. Y no con un interés sencillo, dice con diligencia, con mucho interés, con mucha importancia, con mucho valor. Porque Dios es ese Padre amoroso que a través de su palabra nos dice con tanto amor y nos resalta y nos repite lo que nos conviene y lo que quiere que hagamos. Porque Él sabe que si nosotros guardamos el corazón, que es el lugar donde podemos guardar el amor y el temor de Dios, como esa generación que tiene una fe genuina, que ha sido transferida de generación en generación. Y por eso hoy podemos nosotros hablar de esa fe, porque hubieron unos antepasados, unos antes que nosotros, que se pusieron en esa brecha creyendo, vencieron dificultades, vencieron todo obstáculo, pero en ellos había algo original, había algo en el corazón. Nos los manda a guardar en el corazón, no en una caja, no en un libro. Pero lo primero que Dios pide, guarda tu alma. ¿Por qué manda a guardar el alma? Porque en el alma están las emociones. Y las emociones nos pueden traicionar y hacer equivocar, porque una emoción, si no está fundamentada en esa generación de fe, podemos flaquear y debilitarnos, apartarnos, porque no hay una fe original en nosotros. Por eso Él dice que
que cuidemos nuestra alma, y tenemos que ser muy diligentes, estar muy pendientes, ser muy celosos de guardar esto en nuestro corazón. Entonces, somos una generación que Dios ha puesto en este tiempo con un propósito, pero Dios cada día nos advierte. Dice la palabra de Dios que Moisés tenía una madurez espiritual, sabiendo que ya solamente veía esa tierra prometida, pero que él no cansó de repetirle. Si leemos Deuteronomio, él se lo repite más de una vez, que la obediencia es la que nos lleva a obtener esa fe genuina y alcanzar el premio más grande que puede tener un ser humano. Hemos venido hablando el rol de la familia. Me toca hablar del rol de las generaciones. Ya hablaron del padre, hablaron de la madre y hablaron del rol de los hijos. Pero como generación, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué está sucediendo? Porque para nosotros dar, tenemos que, para nosotros poder dar, primeramente tenemos que recibir. Dios es un Dios de orden. Dios dice, un Dios que ama a todas las naciones. Pero ¿por qué Dios ordena? Por familia. Él, cuando le hizo la promesa a Abraham, no dijo, lo habló por familia. En ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Porque él sabía que ese modelo es el modelo ideal para transmitir un conocimiento, una fe, una cultura, muchas cosas más. Pero ¿por qué se pierde? ¿Por qué se ha perdido? Porque hemos descuidado. Por eso el Señor manda en su palabra que guardemos, pero con atención, con diligencia. ¿Pero dónde? En el corazón. Entonces, el rol lo vivimos todos. Fuimos hijos, fuimos niños, adolescentes, mayores y ancianos. Se cumplen las 4 etapas. Llega un momento que se va cambiando la ficha. Pero luego también así recibimos, pero luego llega el momento que tenemos que dar. ¿Qué recibí de mi familia? Y esto es, hay que ponerlo en práctica cada día, porque aquí la palabra nos recalca que tenemos que guardarlo y ponerla por obra cada día. ¿Por qué? Porque esto es de repetir y repetir y transmitir. Pero ¿qué vemos hoy en día? Que muchos países y en muchas escuelas han sacado lo que es la enseñanza del conocimiento de Dios. Pero del hogar lo pueden sacar, de tu corazón lo pueden sacar, no. Entonces el deber ser es que nosotros como familia, como generación, debemos transmitir. Entonces, ¿a quién comprometer? A la familia. Dice que lo guarde en tu corazón. ¿Y a quién se lo debe enseñar? A los hijos y a los hijos de tus hijos. Ahí compromete la primera generación que comenzamos, que son los abuelos. Luego los padres, luego los hijos y luego los nietos. Y quiero leer una cita para afirmarlo con la palabra. El libro de Timoteo, segunda de Timoteo 1, nos enseña algo. Y el apóstol Pablo lo afirma aconsejando a un joven de ese tiempo, que es a Timoteo. El 5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero. ¿Dónde habitó? En tu abuela Loida y en tu mamá Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Qué podían recibir los hijos de Timoteo? Habla de una fe no fingida. Pero ¿dónde estaba primero? Había recibido. ¿De dónde era la mamá de Timoteo? Era una mujer judía con un padre griego, que había una mezcla ahí, pero en la parte espiritual ella le enseñó a su mamá,
a Elodia. Así es, Elodia es la mamá de Timoteo. Eunice. Entonces, primero es que la abuela le transmitió a Eunice una fe no fingida. ¿Y qué hay en ese paquete de fe? El conocimiento verdadero de Dios, el conocimiento y el propósito divino que tiene Dios para todas las familias de la tierra. Dios no se guardó nada, ni se ocultó nada para su familia, ni para nuestras generaciones. Pero había que transmitir y guardar y tener un conocimiento. Dice la palabra de Dios que el pueblo del Antiguo Testamento se perdieron por falta de conocimiento. Hay una verdad escrita aquí en la palabra, pero debe ser transmitida y guardada dentro de mi corazón. Entonces, por eso es que el papel de los abuelos, el papel de los padres es importante en estos tiempos. Porque no es, como les dije, no es el colegio, no es el vecino, no es el teléfono que le enseña. ¿Qué amor puede haber en el corazón o en un teléfono hacia la familia? Eso no sabe, un televisor, un amigo que no ama a la familia. ¿Qué consejo le puede dar? Por eso es que los abuelos tienen un lugar especial en la parte de la familia. Los abuelos no están para corregir. Los abuelos están para transmitir un conocimiento de fe. ¿Por qué Dios toma los abuelos? Porque en los abuelos hay una experiencia, hay un conocimiento, hay una vivencia que solamente la dan los años. ¿Y usted ha escuchado a un abuelo regañar fuerte a un nieto? No lo hace. No lo hace. Una abuela siempre habla diferente a un papá, porque es que el papel del abuelo no es corregir ni educar, es transmitir un conocimiento de fe con la vivencia, con la experiencia. Porque ya mis papás pasaron por esto. Luego, cuando yo escucho un consejo de mi papá es porque ya lo vivió y ya lo conoció. ¿Por qué lo digo? Porque yo nací en una familia no cristiana. Luego mi mamá conoce y me transmitió ese conocimiento. Mi papá no era cristiano, pero ella sí. Pero pudo más la fe y la existencia porque ella nos reunía todas las noches, todos los días, a todo momento. Nos llevaba a la iglesia pequeñito. Y vivíamos las dos vidas. Porque uno vivía el papá haciendo una cosa y eso confunde a uno. Pero qué tal si ellos dos hubieran sido cristianos, hubiera sido una fe más, como dice, una fe no fingida, más pura. Porque ¿qué le pasa a uno cuando niño? El papá hace una cosa y la mamá hace otra. Lo que pasa es que nosotros en la niñez recibimos mucha información, pero más que la información es la vivencia personal y la actuación de los mayores. Pero había algo. Mi abuela, el pastor la conoció, mi abuela Delia murió de 96 años. Y cuando ella nos llamaba con un amor. Nos llamaba con un cariño y uno se sentía con esa autoridad sobre uno. Porque era algo tan importante. Ven acá, mijo. Le tenía un detalle, un regalito, un sobito, pero lo cogía con sus palabras y exhortaba a uno y quedaba uno tan satisfecho, tan contento que obedecía, porque no sé qué tiene, porque en el abuelo hay un corazón tan puro, tan lleno de sinceridad, de pureza, porque ellos vivieron y tratan a uno de una manera. Por eso les digo, un abuelo no es de pegar a los hijos, es de enseñar. Y de veras, Dios es un Dios de orden. Entonces miramos, Dios cubre este mandato a través de su palabra con una de las cosas que nos mandan, honrar a los abuelos. Y hoy se ha perdido esto. Antes de visitar la casa de mi abuela o de mis abuelos, pues era algo maravilloso. Era ir a un lugar, era recibir tanto cariño, atención y consejo y ejemplo. Y era tan bonito y era tan importante ir a visitarlo, porque recibía uno cada día información y enseñanza de ellos.
ella conoció el Evangelio a los 60 años. Y fue una mujer que creyó y tuvo un cambio. Pero ella tenía unos principios y conocimientos muy alineados al propósito de Dios, porque antes enseñaban eso, aunque no fueran cristianos, enseñaban. Y cuando se hablaba de la abuela, se hablaba de un personaje muy importante para nuestras vidas, que hoy se está perdiendo, que hoy se están perdiendo esos valores, que hoy se ha alejado la gente por falta de transmitir ese conocimiento. Entonces alguien hoy me decía, dice, cada día en la ciudad de Santa Marta uno no puede salir, uno va en el carro, se montan por los andenes y uno ve esos jóvenes que hacen se pasan el semáforo. ¿Y qué aprenderán esos niños si van con sus hijos y se atraviesan, tapan la placa, la levantan, evaden tantas cosas? ¿Qué recibe ese niño en cuanto a cumplir las normas y las leyes? Aprende a violarla. Igualmente, hoy en día está pasando igual con nuestras generaciones cuando hablamos de los abuelos. Los abuelos merecen respeto. Dice en el libro de Levíticos, vamos a leerlo. Libro de Levíticos. El libro de Levítico nos enseña que el Señor establece un mandamiento. ¿Y cuál es el mandamiento que Dios establece en el libro de Levíticos? Que cuando nos estemos delante de una persona mayor, debemos tener reverencia y honrarle. Levítico 19:32. Delante de las canas te levantarás y honrarás al rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Es decir, que honrar a un anciano, a una persona mayor, fue un mandamiento que Dios estableció. ¿Cómo ve usted ese valor hoy en día? ¿Será que los jóvenes y los menores respetan a los mayores? ¿Sí lo honran? Tenía que hacer una venia, ponerse de pie. Viene una persona importante, viene una persona mayor. Pero hoy en día eso se ha olvidado. Uno se da cuenta por su cuadra, por su barrio, por su comunidad, que hay personas que viven con uno, conviven a uno mayor, y uno antes tenía que darle los buenos días, tenía que darle la hora, darle la importancia a esa persona. Pero hoy pasan por encima de uno y le hablan a uno cuando les conviene o cuando se dan cuenta, pero mientras tanto no es importante para mí. Hoy la sociedad y la educación de hoy le está dando más importancia, que es valioso, que los jóvenes son más importantes. Pero aquí la palabra dice que debemos honrar a los mayores, a los ancianos. Y un abuelo, un mayor, una persona mayor es digno de honrar, porque en él hay conocimiento. ¿Qué hay en el corazón de un abuelo, hermana Justa? ¿Cuál es el deseo para sus nietos? Lo mejor. En las leyes exactamente, porque tiene un corazón más maduro. Un papá me decía horas 10, yo no sé qué tiene uno. Yo tengo 2 nietos, pero yo vivo algo diferente, porque tuve a mis hijos. Y yo no veía no veía a los hijos como veo a los nietos. Eso me motiva, me hace jugar, me hace traerle, me acuerdo a toda hora de él, le voy a llevar un detalle, le voy a llevar un regalo. Y está muy pendiente uno de ellos. Yo dije, lo que pasa es que nosotros en la juventud no tenemos la madurez que tienes tú como abuelo. El conocimiento que tienes tú como abuelo, y le das la importancia. Ahora, uno no es decir que uno no le va a dar importancia a los hijos, sí. Pero cuando llega a ser abuelo, le da mucha más importancia, porque tienes la madurez y el conocimiento y tienes un corazón puro hacia ellos, de darle lo mejor.
Y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando llegamos a esa etapa. Pero Dios mira, porque Él dice allí, si tú honras a Dios, también mira eso, como si le honraras a Él. Mira lo que hace Dios, porque Dios es un Dios de orden. Si tú honras a un abuelo, dice la palabra allí, que si tú lo haces de esa manera, Dios mira eso, sabiendo que tú temes a un Dios y Dios le agrada eso. Y hoy en día, como generación, nosotros tenemos que cada día transmitir, porque a través de esas personas hay un conocimiento, una fe, una vivencia y un corazón puro, lleno de todo el amor. Mira, en las leyes colombianas, yo creo que después de los padres, los que tienen derecho a una custodia, ¿quiénes son? Primero los abuelos. De pronto me imagino que vendrán los tíos, algunas personas más. Pero la custodia, cuando ninguno de los dos padres están o hay algún problema entre los padres, la primera persona que toman como para que tome la custodia de los nietos es el abuelo. ¿Por qué lo hacen? Porque ven en esa persona la seguridad, el amor y la paciencia que le pueden dar. Pero también los abuelos tienen una responsabilidad, porque eso es lo que se ha perdido, transmitir, guardar en el corazón, ser diligente y guardar el alma. Si queremos ver generaciones que sean mejores, tenemos que guardar y transmitir eso, porque si no hay en mi corazón, ¿qué le transmito? No tengo conocimiento. Entonces cada día tenemos que recibir el conocimiento de parte de Dios. Mira, vamos a hablar de una generación que cambió la historia, pero en una familia. Porque esa generación dice que era perversa y pecadores, y sus pensamientos cada día eran a lo malo, iban de mal, y Dios toma una decisión. Pero hubo una familia, un hombre que transmitió esa fe genuina. Vamos al libro de Génesis 6:9. Dice así: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, y era perfecto en su generación, y con Dios caminó Noé. Recuerda que la generación de Noé fue la que fue castigada con el diluvio. Era una generación perversa y pecadora, pero hubo una familia que estableció una generación con un propósito divino. No había mal, dice, había un hombre que tenía un corazón justo, guardó el temor de Dios. ¿Y quién salvó a él? Salvó sus hijos, su esposa, su yerno y su generación. Porque eso no se quedó allí. ¿Por qué? Porque Dios le vio un hombre justo. Y dice que construyó el arca que representaba para nosotros la persona de Jesús. Para salvar, habló, no se cansó, estaba seguro. Por eso es que nosotros el conocimiento y esta fe genuina que habla Timoteo tenemos que guardarla en nuestro corazón, guardar nuestra alma, porque es el único lugar que nos puede, donde puede estar la palabra y hacernos sobrevivir a una situación. Noé vivía todo lo contrario a lo que él decía. Dice que duró ¿cuántos años? 100 años duró construyendo el arca. Sí, más o menos. ¿Y cuántas cosas positivas de pronto recibió él? Ninguna, solamente lo que había en Dios y en el corazón de él. Y él predicaba y anunciaba con seguridad. Y dice la palabra de Dios que lo único que pudieron entrar fue la familia de él, porque estaba la palabra guardada en su corazón. Ahora, lo lindo de esto es que hay un verso bonito que dice que Dios guarda el pacto y la misericordia ¿por cuántas? Por 1000 generaciones. Hablábamos de 4, también dice las 4 generaciones. Dice que Él castiga la maldad de los padres hacia los hijos, de la primera
Dice, Él visita la maldad de los padres y de los hijos de la primera y cuarta generación, de los que le aborrecen. Pero el que acabo de leer dice también que Él es un Dios de misericordia y guarda su amor por 1000 generaciones. Y ese fue el amor de Dios que puso ese fue lo que Dios guardó en el corazón de Noé, que ha venido trascendiendo hasta hoy presente, porque salió del corazón de Dios al corazón de él. Y tuvo todas las cosas negativas, pero había una fe genuina, una fe segura, una fe con esperanza y seguridad, que él decía, lo que yo estoy haciendo es lo correcto delante de Dios, delante de la sociedad. Pero si no transmitimos una fe genuina, si no transmitimos a nuestra familia una fe verdadera, es muy difícil que nuestras generaciones transformen familia. Dios quiere que nosotros seamos transmisores de esa fe. Dios ha depositado en nosotros, en tu papá, en tu mamá, en esa abuela, que de pronto nosotros hoy en día los ponemos a un lado. Ya hizo su trabajo, queda como obsoleto ahí a un lado, no le damos importancia. Pero Dios, en el rol que estableció, establece que los abuelos hacen un papel importante en nuestras vidas. Y yo admiro las tribus indígenas. Una de las cosas que ellos hacen, ellos tienen un líder. Cada tribu tiene un líder, pero el líder es tomado por sus años. Entre más mayor es la persona, más importante para él, y es admirado. Y todas esas tribus guardan, y ese transmite a otra generación y deja otro en su lugar. Cuando él muere ya tiene uno preparado, pero él tiene que, por eso es que los indígenas no cambian su cultura. Cada día usted lo ve lo mismo. Aquí ha cambiado el mundo, la sociedad, y usted ve un indio arhuaco y se viste lo mismo como se vestían muchísimos años. Ellos no cambian su identidad, y eso es lo que Dios quiere que pase en nosotros. Hay en nosotros eso, ese sentir, ese amor, esa fe pura, original, porque nosotros queremos cambiar, porque si la sociedad cambia, yo tengo que cambiar. Uno habla con los hijos, pero ya el mundo cambió. Yo dije, pero hay cosas que Dios estableció y no pueden cambiar nunca. Se cambia la forma de transmitirlo, pero el original, el propósito divino no se puede cambiar. Una fe genuina, una fe que edifica y trasciende generaciones. Si Noé no se para en la brecha, si Abraham no toma su familia, porque Abraham creyó a Dios, si Rahab, aquella mujer que llevaba un camino de pecado, no cambia, mira que lo lindo de esto es que si yo tomo una decisión correcta, mi generación cambia. Dice que Dios castiga, visita la maldad desde la primera hasta la cuarta, pero que hay algo maravilloso, que si conozco de Cristo, dice que todas nuestras maldiciones y todo serán cortadas, porque Él llevó nuestras maldiciones, nuestro pecado en la cruz, y comenzamos una vida nueva. Si conocemos la historia de la Biblia, miramos, en la historia de la Biblia hay personas que cambiaron y Dios la puso en esa ficha importante, porque hubo una transformación, porque se agarraron de la fe y comenzaron a transmitir un mensaje diferente a sus generaciones. Yo leí el libro de Mateo capítulo 1, donde comienza a nombrar nombres. Yo antes lo leía y no entendía, pero que sí tiene un propósito. Dice que de la generación de Abraham a la generación de David, ¿cuántas hay? 14 generaciones. Y de la generación de David a la deportación de Babilonia hay 14 generaciones. Y de Babilonia a Jesús, de la deportación de Babilonia a Jesús, hay 14 generaciones. Y primero los nombra nombre por nombre, pero luego lo resume en generaciones, lo divide en 3 de 14.
pero que miramos cada nombre y están escritos ahí. Está el de Rahab, está el de Ruth, una mujer moabita que no hacía parte del pueblo de Dios, una mujer que estaba derrotada, destruida, pero ella se agarró de una fe y dice: tu Dios será mi Dios. Y dice que hace parte de esa generación hasta llegar al propósito divino y al anunciado y lo profetizado, que es la persona de Jesús. ¿Qué es lo lindo? Yo puedo llevar una vida de pecado. En esta noche, los padres, los hijos, los abuelos, todos vamos a cumplir el rol. Pero si nosotros no tenemos una dirección, un conocimiento verdadero, nuestras generaciones van de mal en peor. Dice la Biblia que el corazón de la generación de los últimos tiempos es un corazón perverso. Está hablando de una generación pecadora, una generación caída, desviada, idólatra. Pero si mi generación es una generación de fe que tiene implantada en su corazón y en su alma el ADN de Cristo, ese amor verdadero, vamos a sobresalir y tener familias diferentes. ¿Dónde están los abuelos aquí que quieren los nietos y los bisnietos? Toma esa palabra, atesórala en tu alma, cuida tu alma, asegúrala y guárdala en tu corazón. No que está ahí en la palabra, no, guardarla en el corazón, estudiarla, escudriñarla y saber que queremos que nuestras generaciones sean bendecidas y salvas, sean libradas del pecado y del castigo eterno. Si leemos la Biblia, todas aquellas, conocemos de Sodoma y Gomorra, todos aquellos que desobedecieron. Mira, el pueblo de Israel sale de Egipto y dice que esa generación no entró porque era de un corazón duro, porque tenían la mirada puesta en Egipto. Y dieron vuelta y esa generación, dice la palabra, que no entró. Te digo en esta noche, a veces damos vuelta porque nos digamos del propósito divino, porque no tenemos conocimiento. Pero Dios quiere enfocarnos y alinearnos al propósito que Él tiene para nuestras generaciones. El único camino verdadero que puede cambiar nuestra vida, que puede cambiar nuestro pueblo, nuestra nación, es seguir esa fe genuina. Esa fe que viene de lo alto y que se puede implantar en nuestro corazón y ser transmitida. Porque Dios lo repite. ¿Y por qué lo repite? Porque en la repetición y cada día recordarlo no se nos olvida. Dios manda que no nos olvidemos. A veces nos preocupamos, pero si tenemos la solución en las manos, la podemos guardar en nuestro corazón e implantarla a nuestras generaciones. Hoy mi mamá dice: yo veía todo difícil, de 10 hijos, y la mayoría hoy son cristianos. Y lloraba. Pero hoy, y no desmayo, y sigo orando por mis nietos, por mis bisnietos, por mis tataranietos. Y aún hay muchos que se han convertido, porque ella ha permanecido segura. Pero ¿dónde está el secreto? Entender y poner en práctica el propósito de Dios. Mirar el conocimiento que tienen esas personas mayores, que hablan lento, que caminan lento, que hablan un poco más pasivo, pero que en ellos hay un conocimiento. Ya mi mamá no es la misma. Yo conocí a la mamá de Tilvia muy robusta, pero que ya hoy no es la misma. Pero sé que en ella hay un conocimiento, y la generación de ella está siguiendo, se está convirtiendo, porque ella enseñó, ella transmitió. Entonces la única forma de transformar nosotros, nuestras generaciones, es guardar en ese tesoro en nuestro corazón. Y puede pasar alrededor muchas cosas, pero mi familia va a ser diferente. Levántate, ponte sobre tus pies y dile que está a tu lado: mi generación es la generación que verá familias transformadas.
Pero Dios quiere que yo cumpla el rol. Cumplir el rol y seguir.